la escuchamos, la vivimos. Tu palabra, Señor, compartimos. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegó a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de la bendición que ustedes tienen o que tendrán próximamente en este país, la visita del Vicario de Cristo. Eso es una bendición, así usted no esté allá donde va a estar, pero usted está en la tierra que Él va a tocar. Por eso simplemente les anticipo, aprovechen esa gracia y no dejen pasar esa gracia. Y justamente con ocasión de esa visita, por estos días, un día antes de que el Papa viniera a Cuba, me topé, estaba en República Dominicana hace 2 días y me topé con una locución en directo desde Roma, Nueva York y Cuba. Habían jóvenes, unos 5 jóvenes en Cuba, otros 5 en Nueva York, y el Papa estaba en el Vaticano. Y eso lo hizo a través de una cadena prestigiosa de noticias. Lo cierto es que me llamó la atención esto: uno de esos niños o jóvenes le hizo varias preguntas, varios de esos niños hicieron varias preguntas, entre otras, le hicieron preguntas sobre la educación, sobre el hambre, sobre tantos niños que pasan necesidad. A mí me llamaba la atención porque como si él tuviera la solución a todos los problemas y como si fuera el dueño de toda la tierra, ¿no? Y le hacían unas preguntas que se las harían de pronto a un gobernante. Pero ¿saben qué fue lo que me llamó la atención? Me llamó la atención su respuesta, y su respuesta siempre fue la misma. ¿Saben en qué consistía su respuesta? Él les trasladaba a ellos todas sus inquietudes. Finalmente les dijo: ustedes no se queden esperando a los gobernantes. En ustedes está la solución. ¿Y saben qué recordé también? Recordé justamente cómo en alguna oportunidad un prestigioso periodista del Washington Post, en el tiempo de la Madre Teresa de Calcuta, de vida, le pregunta a ella: pero madre, conmovido por su obra, ¿qué hacer con tanta necesidad? ¿Cómo hacer para cambiar y transformar este mundo? Y lo que hizo
hizo la Madre Teresa es la actitud evangélica que hoy contemplamos. Jesús pone por delante un niño, ¿verdad? Ella tomó un niño de los que cuidaban y dijo esto: si logramos cualificar la vida de esta criatura, el mundo estará siendo diferente. ¿Qué quiero significar con eso, mis hermanos? A veces que vivimos no en la alabanza, sino en la quejabanza. Lloramos por todo, ¿no? Y esperamos de todo y de todos. Pero hay una realidad evangélica que Dios coloca por delante, y esa realidad evangélica es, ¿recuerdan el pasaje de la multiplicación de los panes? Jesús estaba con tanta gente y mucha gente en descampado, y uno de los discípulos se acercan a Jesús a decirle, preocupados, mira, ya es tarde y no hay lugar para tanta gente. Despídelos, porque no hay comida, no hay dormida, no hay dónde. Y el Señor les traslada. Ellos vienen con un problema, ¿o no? No es un problema. Y el Señor le traslada el problema. ¿A quién les traslada el problema? A ellos mismos. ¿Qué les dice? Denles ustedes de comer. Pero ¿cómo es eso? Si solamente tenemos 5 panes y 2 peces, denles ustedes de comer. ¿Por qué le habrá hecho esa pregunta? Si el Señor ya sabía cuál era la respuesta, ¿por qué les hizo esa pregunta? ¿Era una trampa? ¿Por qué les sabe? Usted piense un momentico, ¿por qué le hizo esa pregunta el Señor? Ya entramos en el Evangelio. ¿Por qué? Para probarles la fe, ¿será? Miren, sin duda, para poner en ejercicio su fe. Pero el ejercicio de la fe, ¿saben de qué parte? De la conciencia de lo que se es y de lo que se tiene. Jesús sabía que ellos no iban a resolver. Pero les dice, denles ustedes de comer. Con esa pregunta, con esa respuesta, los involucra y los hace necesarios. Pero también los hace conscientes de una realidad, que son necesitados. ¿Qué tengo? Porque a veces vivimos en la quejabanza de la necesidad, pero ni siquiera sabemos cuál es nuestra necesidad. Ni siquiera sabemos qué tenemos. Denles ustedes de comer. Esa pregunta, ¿sabes qué comporta? La conciencia de que soy una criatura en necesidad, pero también soy necesario. ¿Sí estamos claros? En esa clave, mis queridos hermanos, es importante que nos acerquemos al Evangelio de hoy, a la palabra de Dios hoy. ¿Cuál era la discusión entre ellos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que hace mejor las cosas? ¿Quién es el primero? ¿A quién hay que rendirle pleitesía? ¿Quién es el que tiene el protagonismo? Todo eso significa esa discusión. ¿Quién es el que manda? ¿A quién hay que hacerle reverencia? ¿A quién hay que venerar? ¿A quién hay que servir? Todo eso significa esa pregunta, ¿o no? Todo eso significa esa pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Porque esa es la realidad del mundo de hoy. En esa realidad nos forman, en esa realidad nos sustentan. Y detrás de esa realidad queremos nosotros sustentar nuestra vida. Detrás de oropeles y apariencias que un día son y mañana no son. Detrás de esas dignidades que hoy nos elevan como globos, que al menor pinchazo se revientan, porque así son las dignidades de este mundo. Yo les conté esto en alguna oportunidad, yo no me acuerdo tanto, pero a mí me edificó tanto, porque fue una realidad. En mi país se ha puesto de moda mucho usted no sabe quién soy yo. ¿En su país también? Usted no sabe quién soy yo. Y le ponen a uno por delante su dignidad, que finalmente es una cáscara de huevo, es un oropel más, es una luz de neón. Desconociendo la dignidad fundamental en la que nosotros fuimos creados. ¿Sabes cuál? Que ya solo por el hecho de tener el aliento de Dios, tú eres digno. Pero lo desafortunado es que nosotros sí necesitamos
que nos echen aire, que nos adulen, que nos digan, buen trabajo, ¿cómo haces de bien las cosas? Usted es lo mejor. Pero también cómo nos desinfla y cómo nos apoca el que nos digan feo, el que hablen mal de mí, el que no me tengan en cuenta. Es verdad. Entonces dependemos de todo eso, dependemos de lo de afuera y no de lo de adentro. Esa es la discusión que traen los apóstoles. ¿Quién es el más importante? Ya vamos para la respuesta. Y entonces justamente miren que esto sí que me edificó. Un personaje estaba en un aeropuerto y estaba haciendo fila para acceder a su avión. De esos personajes bien particulares, pero muy sabio finalmente. Y llegó otro más personaje que él y se le puso por delante en la fila. Llegó afanado y se le puso por delante en la fila. Entonces este amigo llegó y le toca al hombro y le dice, la fila es allá. Y lo voltea a mirar así y le dice, ¿y usted no sabe quién soy yo? Pero este personaje, ¿sabe qué le respondió? Dijo, mire, si usted no sabe quién es usted, ahí en la oficina de información le pueden decir quién es usted. ¿Qué es desafortunado? Que para autoafirmarnos en este mundo necesitamos de esos oropeles. ¿Y cómo nos inflan esos oropeles? Poder, prestigio, dinero y amigos, ¿no? Y cómo me gusta tomarme la foto con aquel amigo que medio tiene un oropel de esos, ¿no? Un día a la comunidad me llegó un hermanito, todo feliz, con hábito y todo, ¿no? Y me llegó con una foto. Los que son colombianos van a darse cuenta de quién se trata, no del personaje, no del personaje de la comunidad, sino del personaje público. En ese entonces era el boom, la que llaman la niña Mencha. Y llegó con la fotografía de la niña Mencha. Es una actriz en Colombia. Y él estaba muy feliz porque se había tomado la foto con la niña Mencha. ¿Sabes qué nos enseñó un hombre de Dios que fue el inspirador de la espiritualidad que a mí me dio vida en el Señor? Ese hombre solía decir, miren, yo conozco el alcalde, pero yo no puedo decir que soy amigo personal. Yo conozco al presidente, o al senador, o a aquel fulano que tiene prestigio, pero yo no puedo decir que soy amigo personal. Pero ¿saben qué solía decir él? Jesús es mi amigo personal. Y eso, cuando sale de las palabras y se convierte en un hecho real en tu vida, ¿cómo dignifica? ¿Cómo dignifica? Por eso, ¿cómo sufrimos? Cuando me miran mal, cuando son indiferentes, cuando no me quieren, cuando no me dan afecto, cuando no me tienen en cuenta. Y uno se pregunta, ¿tu amigo personal? Sí dignifica. Pero vamos a la palabra. En esa discusión estaba, porque es reconocimiento. Reconocimiento, y por eso mucha gente vive frustrada, vive depresa, vive sin esperanza, se sienten inútiles, viven como apocados, porque no son interesantes para nadie, según el criterio, tal vez del mundo o el criterio de ellos. Y justamente Jesús pone la solución, porque la discusión era eso, a ver, aquí ¿quién es él? Y coge a un niño. ¿Y qué es un niño? Una criatura indefensa, débil, frágil, que no se sostiene y se soporta por sus fuerzas, y pone a un niño por delante. Y dice, quien lo acoge y acoge a este niño, me acoge a mí. Y no solamente dice, el primero es el que sirve. Vean mis hermanos, este amigo que inspiró esta espiritualidad, que nos dio la vida a la comunidad y a esta espiritualidad que, como le repito, nos dio la posibilidad de nacer en la vida de Dios. Este amigo también solía decir que perdemos mucho tiempo, muchos de nosotros, mirándonos el ombligo. ¿Usted se ha mirado su ombligo? ¿No?
¿Sí me escucharon atrás? ¿Usted sí se ha mirado el ombligo? ¿No se escucha o no se ha mirado el ombligo? ¿Ese no qué significa? ¿No? Perfecto, gracias. Miren, uno tal vez no vive haciendo el ejercicio del ombligo, pero en su vida diaria, todo el tiempo. Cuando usted se coloca en el centro del mundo y quiere que todo el mundo gire alrededor de usted, eso es mirarse el ombligo. Cuando usted se queda mirando que usted es la única persona que tiene los más grandes problemas, las más grandes dificultades, cuando usted se queda mirando sus virtudes, sus atributos, sus talentos, o lo bueno que hace, o que puede, o que tiene, eso es quedarse mirando el ombligo. ¿Y saben una cosa? ¿Cuál es la tragedia de quedarse mirando el ombligo? Nos quedamos solos en nuestra soledad. ¿Y saben en qué caemos? En la inutilidad. Porque tanto usted como yo somos un don de Dios que tiene su eficacia cuando encuentra su razón de ser. Y encuentra su razón de ser y entiende que no solamente es un don para sí, sino que soy un don para todo lo que he creado. Y a eso, ¿saben cómo le va a llamar este Papa? Ecología humana. Interesante ese término, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Y escuche bien esto, por eso quiero terminar con una historia. Justamente, muchas personas, hoy por hoy, que sufren de desesperanza, de depresión y necesitan medicamentos para animarse en la vida, les voy a contar esta experiencia. Justamente, ¿sabes qué significa encontrar la dignidad? Entender que yo soy un don para el otro. Y por eso el primero, justamente es aquel que se dispone a servir, que se entiende como don para el otro. Remedio para la depresión, póngase al servicio. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y se convierta en el servidor de todos. Hay personas que se ahogan en sus problemas. Y por eso quiero contarle esta última historia para terminar. Mire, justamente en Colombia, Dios nos dio la gracia, incluyendo al Padre Fernando, de iniciar una obra cuando él era párroco allá en una de las misiones que el Señor nos dio en Colombia. Yo era diácono, a través de la pastoral social. Y entre tantas historias que podría contarle de lo que lleva esa obra, son 14 años más o menos, le voy a contar una. Llegó un joven con problemas de adicción, con una realidad familiar disfuncional, con una problemática muy seria. Y en ese entonces era el superior de la comunidad, el Padre Fernando. Y él, pues obviamente, lo primero que le dice, porque él quiere, Padre, yo quiero ser sacerdote y quiero entrar en su comunidad. Lo primero que le dice el Padre es que él tenía que encontrarse con él mismo. Y para encontrarse con él mismo, él le brinda la obra que es la Fundación Hogar de la Misericordia, que hoy cuenta con un hogar de niños, otro de ancianos, y hay un proyecto de granja integral orgánica para jóvenes que se quieren rehabilitar con problemas de adicción. Y resulta que en esa oportunidad no teníamos todo esto que le acabo de nombrar, pero teníamos los abuelos. Y ¿saben qué funcionó no solamente con él, sino con muchos muchachos que llegaron? Más allá de sumirse en el flagelo de su destrucción, de su indignificación, si se podría llamar, porque eso es eso. Tú pierdes la noción de tu dignidad y tú no vales nada. Hay personas que le llaman a ese tipo de personas desechables, por lo menos, eso ya está abolido por lo menos en la jerga popular. Antes en Colombia le decían a una persona habitante de la calle, desechable. Eso ya hasta por ley lo abolieron, ese nombre. ¿Y cómo le parece que ellos llegaban al hogar y se pusieron al servicio de los abuelos? Les cocinaban, les lavaban, los cuidaban, los atendían, se desvelaban por ellos y empezaron a orar, a generar un ambiente comunitario, a hacer familia. Miren, les puedo asegurar que más del 90% de esos muchachos que pasaban por ahí sin ningún tipo de terapia psicológica, ningún tratamiento, el tratamiento era ponerse al servicio del otro. ¿Sabes qué significa salir, dejarnos de mirar el ombligo? ¿Sabes qué significa eso? Ponerme al servicio.
¿Sí entendimos el mensaje o no? A veces nos ahogamos y creemos que nuestros problemas son insuperables y son mayores que los problemas de los demás. Pero cuando uno se sale de sí, se pone al servicio, usted no se imagina cuánto dignifica. ¿Cuánto dignifica el amor concreto? Sobre todo, ¿cuál amor? Cuando tú te das sin esperar nada. ¿Cuánto dignifica? ¿Cuánta realización? Es más, yo te podría contar una experiencia personal. Para mí el sacerdocio no ha sido la panacea por el sacerdocio. Yo jamás soñé con ser sacerdote. Pero ¿sabes qué? Para mí, lo más hermoso de esto y lo que a mí más me realiza es sentir que Dios está pasando por ti. Y llega. Eso para mí es más dignificante que cualquier cosa. Yo con todo respeto, si creo en lo que hago, en lo que Dios me da como ministro, en la consagración y todo eso es hermoso, todo. Pero para mí, el que Dios me use como instrumento para llevar paz, salud, esperanza, para sanar, para liberar, eso es dignificante. Tanto que yo he cometido una irreverencia, se las confieso públicamente. Pero aquí hay cámaras, mejor no se las confieso. No se las voy a confesar. En secreto se las puedo decir. Solamente el hecho de sentir que Dios está pasando por mí y está sanando y está salvando, porque esto es irreverente y contradictorio. Yo me olvido de mí mismo e incluso de mi condición de miserable que soy, de mi condición de pecador que soy, porque Dios está pasando. Ya les revelé mi secreto. Mis hermanos, nos ahogamos. ¿Y saben en qué? No en un vaso con agua, suelen decir. Nos ahogamos en nuestro propio ombligo. Porque es mucho más pequeño que un vaso, ¿verdad? Salir. Justamente ese es el mensaje de nuestro Papa actual. Salir. Él le llama periferia, yo le llamo metro cuadrado. Y si vamos al ombligo, esos son centímetros cuadrados. Salir. ¿Cómo dignifica, cómo realiza cuando tú te pones al servicio? Y tú te das cuenta, miren, esos muchachos, al servicio de estos abuelos más necesitados, primero se sensibilizan. ¿Primero de qué cosa? De que son necesarios. Pero antes han tomado una conciencia de que tienen también necesidad. Nosotros creemos que hay que vivir solamente para solucionar mis problemas. Cuando Jesús pone por delante a este niño y dice, este es el más importante, ¿sabes qué está diciendo? Es esto lo que te hace tomar conciencia de una dignidad que ya tienes. Porque tú eres importante, no por lo que haces, lo que puedes, lo que tienes, o porque figuras o no figuras. Tú eres ya importante. ¿Sabes qué te hace tomar conciencia de esa importancia? El amor que se traduce en servicio, y ese servicio se llama misericordia. Por eso la misericordia es el rostro visible del amor de Dios. ¿Tú dices amén? Confírmalo. Pero no aquí, sino en tu propia vida. En el mundo hoy por hoy aumentan las personas que sufren de depresión, de sinsentido, personas que no tienen ganas de vivir, personas con su vacío interior. Me encontré en la última encíclica del Papa, Laudato Si, habla de la vaciedad de las personas. Mientras más vacío tienen el corazón, dice el Papa Francisco, más quieren llenarlo de cosas. Y yo a veces contemplo esos garajes, ¿no? Y por eso tenemos que hacer ventas de garaje. Y aquí, vacíos. El Papa habla de cosas.
y habla del efecto justamente de ese consumismo desmedido en relación con la creación, pero también hay que mencionar de realidades, de afectos, de espacios que ocupan el corazón que solamente le debe pertenecer al Señor. Por eso, mis hermanos, el servicio, nada más dignificante, nada más realizador, nada más plenificante que el servicio. Pero tiene un paso, porque usted moverse, cierto que es bonito que a uno lo atiendan, que lo acojan, que le sirvan, que le organicen, que le limpien, que le tengan en cuenta. Ser servido es maravilloso, ¿cierto? Y cuando no nos sirven bien nos quejamos, y si estamos pagando, pues gritamos más duro, para exigir, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos disponemos a servir. Miren, otra anécdota. Hay abuelos de manejo, es decir, que son muy enfermos, incluso que son muy agresivos. Y usted atendiéndolo todo el día, muchachos, ¿no? Ya llegaban muchachos con su yo muy arriba, ¿me entienden la expresión? Es decir, con su dignidad, entre comillas, muy alta, esa dignidad de oropeles. Y le tocaba con un abuelito. Y de un momento a otro el abuelito le nombraba a la mamá, porque lo estaba bañando. Y no solamente le nombraba a la mamá, sino que le cogía y le sacaba un puño y se la ponía en la cara. ¿De qué le parece eso? Vea, eso es mejor terapia para el amor propio, para el yo, para humillar el yo, que eso. Que cuando tú estás sirviendo y sirviendo generosamente, el otro ni siquiera te agradece. Y por el contrario, tal vez te maldice. ¿Usted cómo queda? Si cuando yo sirvo y ni siquiera me dicen gracias, ¿cómo me indigno, no? Es que mire todo el esfuerzo que hago y nadie me tiene en cuenta. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Lo que haga tu mano derecha. Y el mérito no está en el reconocimiento de una sociedad, del mundo, de los que me rodean. Porque lo que yo hago, lo hago por quién y para quién. Para Él. Por eso la oración en silencio, por eso el ayuno en silencio, por eso cualquier ofrenda en silencio, ¿no? ¿Cómo a las obras de Dios vamos poniéndole nombres? Y le ponemos nombres. Y uno dice, tan raro eso. Cuando se hacen ofrecimientos para Dios y le coloco mi nombre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Ya ha recibido su paga. Porque habrá un hombre que te dice, gracias. Y si te lo dice, a veces no te lo dice convencido. Pero Dios, tal vez, verbalmente no te va a decir gracias. Pero vas a experimentar en tu vida personal su presencia, que no es ingrata y que es generosa, es una medida rebosante. ¿Están cansados? Debo descansar. Finalmente, una vida digna es una vida que se olvida de sí para preocuparse por la de otro. ¿Le gusta eso? ¿Suena bonito? ¿Sabe qué más bonito? En la vida personal. Compruébelo. 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 Lo que usted haga para gloria de Dios. Lo que usted haga, todo. Pero sobre todo cuando usted se hace ese propósito de hacerlo. Así no te agradezca, así sea indiferente, así sea lo que sea. Pero póngase al servicio. Una pastilla para la depresión no es solución. Ahí te tienen, y ahí te tienen, y te tienen girando sobre tu ombligo. Sí, no puedo desconocer. Hay realidades que necesitan asistencia, ni más faltaba. Pero si vamos al centro y al meollo de esto, es descubrir esto, que para mí es un secreto, que Jesús pone en medio a un indefenso y le dice, justamente, sírvame en ellos. Le termino la historia de este joven
que llegó a hablar con el padre Fernando. Entonces lo orienta al hogar de la misericordia. Y ese hombre no solamente recupera su dignidad en el servicio, sino que empieza a ayudar a muchos otros jóvenes y a los abuelos ahí. Y sabe que el Señor no se deja ganar en generosidad. En su experiencia de fe de muchos años, se reúne con otras 2 personas en célula trinitaria. Bueno, hay unas personas que me comprenden, no voy a entrar en esos detalles. Y justamente en esa oración continua de su célula trinitaria, o sea, otras 2 personas con él se reunían a orar. ¿Y saben qué logró? Una de esas personas hoy es su esposa. Encontró un designio de Dios ahí. ¿Usted entiende eso? Y ahora tiene su familia. Bueno, sí, ya no está sirviendo de una manera, porque allá era incondicional, 24 horas. Sí, ya tiene una familia, pero encontró un designio de Dios ahí. Y así, muchas personas, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Dios es pródigo. Y sobre todo, cuando encuentra almas generosas y simples que se olvidan de sí. ¿Quiere solucionar sus problemas? Le pregunto a usted. Usted tiene problemas, yo sé que tiene problemas, todos los tenemos. ¿Usted quiere solucionar sus problemas? Deje de pensar en ellos. Entrégueselos a Dios y empiece a preocuparse por los problemas de otro. ¿Nos hemos entendido o no? Hagamos profesión de fe.